Ahí sí. Dice, echemos un vistazo a un nuevo tipo de problema de trigonometría. Como dato interesante, estos problemas no pueden resolverse con seno, coseno y tangente, es decir, con las que conocemos. Problema. En el siguiente triángulo, ¿cuál es la medida del ángulo? Mire que conocemos, aquí dice, lo que sabemos, igual también lo podemos deducir de acá, lo que sabemos. Con respecto al ángulo L, conocemos las longitudes del lado opuesto. ¿Cuánto mide el lado opuesto a L? 90. ¿Cuánto? Espera, ¿el lado opuesto o el lado adyacente? El lado, sí, el cateto o lado opuesto a L. 35. El 35. Muy bien, sí, este es el ángulo L, es el que está en pregunta y el opuesto mide 35. Entonces, sabemos las longitudes del lado opuesto y del adyacente. ¿Cuánto vale el adyacente? 65. Muy bien. Entonces podemos escribir. Recuerden que la tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente. Esto sí estará bueno. A ver, ¿quién me busca la definición de Yo te la tangente busco, ahí, ya tengo esta mañana. Lo que ahí en el, quieras seleccionar. ahí en el cuaderno? Tangente, ¿cierto? Sí. Está en proceso, un momento. Ay, no. Así está bien, sí está bien. Listo. Entonces, venga que me quiero llevar este para hacerlo paso a paso aquí, para ver que eso no salió como de la nada. Entonces, tenemos el triángulo, ¿cierto? Sabemos el valor del cateto opuesto. ¿Cuánto era que valía el cateto opuesto? 35. Muy bien, 35. Y el cateto adyacente valía 65. 65. Muy bien. Por definición, la tangente de cualquier ángulo, en este caso, el ángulo de referencia, ¿cuál es? L. L es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Confirma? Sobre cateto adyacente a la Ah, hipotenusa. perdón. Muy bien. Vieron que me equivoco. Y tangente Todos nos equivocamos, querido. de L, entonces es la división entre cateto opuesto que vale 35 y el cateto adyacente que vale 65. Entonces, ¿quién me colabora Yo le haciendo ese cálculo de 35 sobre 65? ¿Qué? Dímelo. 35 dividido 35. 0.538. 538. Entonces, Pero es en tangente. pero espere, necesitamos O sea, haga la saber división. cuánto es primero la división, 35 dividido 65, ¿cierto? Nos dio esto, Sí. pero el problema nos está preguntando cuánto vale la incógnita, es decir, cuánto vale el ángulo que está dentro de la tangente. Antes lo podíamos ver porque teníamos unas tablas y de los ángulos más importantes, ¿cierto? Pero mire a ver qué ángulo de esos en las tablas da 0,538. Ninguno. Ninguno. Entonces, no, con los datos que sabemos, no podemos hallar cuánto vale el ángulo L. Todavía no tenemos la herramienta correcta, pues la herramienta conceptual correcta para hallar el ángulo L. Es para eso es que nos sirven las funciones trigonométricas inversas. Te dice, pero esto no nos ayuda a... Entonces, mire qué es lo que tenemos aquí. Tangente de L es igual a puesto sobre adyacente, igual a 35 sobre 65. Y ya sabemos que 35 sobre 65 es 0.538. Sí,
Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos nuevas herramientas matemáticas para resolver problemas como este. Nuestros viejos amigos, el seno, el coseno y la tangente, no dan el ancho, es decir, no son suficientes. Estos toman ángulos y regresan razones de lados, es decir, aquí, aquí adentro del tangente de L siempre va un ángulo, ¿cierto? 30, 50, 90, 60. ¿Qué más ángulos hay? El ángulo 0. Bueno, aquí dentro de la tangente van ángulos y siempre nos arroja una razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el cateto adyacente sobre la hipotenusa, etcétera. Eso es según la función trigonométrica. Pero necesitamos lo contrario, que nosotros le metamos adentro la razón y nos arroje el ángulo. Digamos leyendo. Para esto necesitamos las funciones trigonométricas inversas. Listo, hasta ahí vamos todas. Entonces aquí ya vamos a empezar a analizar qué son estas funciones trigonométricas inversas, cómo se relacionan, ay, se está viendo muy pixelado, cómo se relacionan con las funciones que ya conocemos para dejar bien claro lo que vamos a hacer el jueves y el viernes. Pero aquí me falta la de tangente, pero bueno. Dice, ya conocemos algunas, aquí es algunas, ya conocemos algunas operaciones inversas. Por ejemplo, la suma y la resta son operaciones inversas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Una suma y la otra resta. ¿pero por qué son inversas? Por eso, porque tienen diferentes objetivos. No, por ejemplo, la suma y la multiplicación también son diferentes, pero no son inversas. O sea, pero me refiero a que en el caso de la suma y la resta, o sea, el objetivo de una es sumarle y la otra es quitarle. En la multiplicación lo suma pero más fácil. Pero no es... Yo no sé si me entiendo. Pero, a ver, pero vamos a ver por qué son inversas. ¿Por qué? Esto de inversas es porque lo que hace la una, lo otra la deshace. Por ejemplo, yo tengo 8 manzanas, ¿cierto? Y ¿qué pasa si yo le aumento una, pero me arrepiento y le vuelvo a quitar una? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Cómo así que qué pasa? Que yo tengo 8 manzanas. Yo tengo 8 manzanas, ¿cierto? Por eso Le se le sumo quita una, pero luego le resto esa misma porque me arrepentí, no la cogí en el mercado, por ejemplo. eso, Entonces, es la que le había puesto. ajá, entonces, ¿qué pasa con la suma y con la resta en este caso? No pasa nada, se queda en 8. Exactamente, eso es lo que yo quería. No pasa absolutamente nada. Es decir, lo que hace la una, la otra la deshace. O por ejemplo, yo recibí una plata, ¿cierto? Recibí 2.000 pesos. Pero yo le debía 500 a un amigo, entonces se los pagué. Pero como era muy buen amigo, me los devolvió esos mismos 500. Ajá. Entonces, ¿cuánto me quedó? 2.000. 2.000. Es decir, no modifiqué el valor inicial. Por eso es que son inversos, porque lo que hace lo uno lo elimina la otra. Vamos a ver la otra. Por ejemplo, al igual que la multiplicación y la división. ¿Sí será verdad? Entonces aquí tenemos la división, no, primero multiplicación.
Entonces, otras funciones inversas son multiplicación y división. Vamos a mirar por qué. Ya, más o menos es la misma idea, es porque lo que hace uno lo desbarata la otra y queda el valor original. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 4 dedos, ¿cierto? 4 deditos de mantequilla y los dividí en dos, los partí a la mitad, entonces me quedaron 8, ¿cierto? O mejor, 4 por 2 y dividido 2, ¿qué me da? 4. Pues 4. Claro, porque 4 por 2, 8, y 8 dividido 2 es 4, es decir, lo que hice con la multiplicación, lo eliminé con la división. Por eso, cuando estamos haciendo, cuando queremos despejar una variable, 2x es igual a 1, y queremos pasar al otro lado, hacemos la operación inversa. Más o menos va a ser lo mismo acá. Entonces, queremos pasarle este 2 al otro lado y como queremos aplicar la operación inversa, como aquí estaba multiplicando, pasa al otro lado a dividir y viceversa. Y yo hace poquito les expliqué otra función, otra operación y su inversa. ¿Quién se acuerda? La de sacar la raíz. Sacar la raíz. ¿Y cuál era la principal? Potencia. Pues Exactamente. Esas son otras funciones. Esa es otra función inversa. Tenemos la principal, que es la potenciación, que acuérdense que aparece como un gorrito, y la inversa es sacar raíz. Y miremos que es verdad. Tenemos 2 y lo elevo al cuadrado, ¿cierto? Pero luego le saco la raíz cuadrada, entonces ¿cuánto me queda? 2, no. 2, claro, porque 2 elevado a 2, 2 por 2, 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Por eso podemos decir que se eliminan. Y no solo en el caso del 2. Por ejemplo, hagamos este. Primero vamos a sacar la raíz cúbica, o sea, la raíz de 3 de 8. Y ahí mismo le vamos a elevar a la 3. Hagan ahí en la calculadora primero. Raíz cúbica de 8. Esto nos tiene que dar el mismo 8. Porque se supone que se cancela este con este. Entonces, ¿cuánto les dio la raíz cúbica de 8? Ninguna. ¿Aló? Hace rato hablando sola, Alejo. A mí no me quiere dar. ¿Qué? ¿Por qué no te quiere dar? Porque es que mi calculadora, yo no sé qué le pasó, y ya no quiere voltear para hacer las cosas desde, ¿cómo se llama eso? No quiere quitar del lado normal, ¿sí me entiende? No. Es que eso tiene dos modos. El lado normal, pues que se hacen las sumas y las restas y las multiplicaciones, y tiene el otro lado para hacer la sacada de raíz y todo eso, y no me quiere dar. Pero es que usted está haciendo en el celular. Yes. Pues le da para que voltee la pantalla. Pues baja el menú, le da voltear pantalla y ahí se la voltea, porque si no, no le va a dar. Entonces, alguien dijo la respuesta correcta. ¿Cuál es la raíz cúbica de 8? 2. 2. ¿Y cuánto es 2 elevado a la 3? 8. 8, porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces no hay que hacer toda esa operación, sino que usted ve esto y plinky, plinky. ¿Sabe? ¿Estás seguro
porque son operaciones inversas, que lo que hace uno lo deshace la otra. Entonces, mire, aquí tenemos 3 ejemplos. La suma y la resta son inversas, la multiplicación y la división son inversas, y potenciar y raíz cuadrada, o sea, potenciación y radicación, son inversas. Hasta ahí todo muy claro. Entonces, cada operación hace lo opuesto de su inversa. La idea es la misma en trigonometría. Las funciones inversas hacen lo opuesto que las funciones trigonométricas. En general, si conoces la razón trigonométrica, pero no el ángulo, puedes utilizar la correspondiente función trigonométrica inversa para determinar el ángulo. Esto se expresa matemáticamente en los siguientes enunciados. Seno inverso, esta parte es muy importante. Seno inverso, que es seno a la menos 1, hace lo opuesto del seno. Coseno inverso, que se escribe coseno a la menos 1, hace lo opuesto del coseno. Y tangente inversa, tangente a la menos 1, hace lo opuesto a la tangente. Entonces vamos a anotar esas nuevas funciones inversas. Entonces, la principal, o sea, la original es el seno. Y la inversa es seno inverso. A la menos 1. Seno a la menos 1, pero se lee seno inverso. Entonces, vamos a buscar en nuestras calculadoras. Calculadora Casio. A ver. Imágenes. Esta. Está perfectísimo. Pero yo lo quería ver grande. A ver. Abrir. Imagino una pestaña. Eso. Entonces, mire, tenemos la calculadorcita que todas conocemos. Y ustedes aquí miran muy bien las 3 funciones trigonométricas básicas. Seno, coseno y tangente. Y si ustedes ven, arribita en amarillito está seno inverso, coseno inverso y tangente inversa, ¿cierto? Sí, señor. Porque Y se aplica, y para ponerla ahí en la calculadora, apretamos Shift y la función original. Entonces, vamos a ver en nuestro ejemplo. Entonces, para cambiar de lado, o sea, para meter este adentro y sacar el afuera, tenemos que hacer tangente. A ver, tangente. Tangente. Pero como aquí va la L y la queremos sacar para saber cuánto es el valor del lado y meter el que conocemos dentro, vamos a aplicar lo inverso. Es decir, tangente a la menos 1 de 0.538 y eso nos daría el valor de L. ¿Por qué? Porque es la función inversa, entonces lo que estaba dentro de la L la sacamos hacia afuera y el número que ya conocíamos lo metimos dentro de la función, pero inversa. Entonces, ahí en sus calculadoras ya les enseñé cómo se hacía shift tangente para que les salga a la menos 1 y ponen, obviamente, dentro del paréntesis, porque si no le sale malo, y con la coma. ¿Pero con cuál coma? Con esta. No con esta ni con esta, con esta. Es tangente a la menos 1, abre paréntesis 0.538 igual. Y vamos a ver cuánto es que medía este bendito ángulo que nos puso tanto problema. ¿Alguien sí lo está haciendo? Hola. Podemos Alejo, ¿con decir cuál coma era? ¿Cómo? ¿Con cuál coma era? Pues me la señala otra vez, por favor.
La coma para el decimal siempre es la de abajo. Porque esta y esta son para grados. Grados, minutos y segundos. Y esta es para la coma, 0.58. 0.538, perdón. Alejo da 28.280. 28. Entonces, mejor aquí. Entonces, L es igual a ¿cuánto? 28.280. O sea, 28.28. O sea que el ángulo mide 28.28 grados. Muy bien. Entonces, otros ejemplos que nosotros tenemos. Si ustedes miran en las tablas, por ejemplo, vamos a confirmar que lo tenemos bueno. Nosotros, y yo les puse este tipo de ejercicio en el quiz y algunas se equivocaron, que les decía, si el coseno del ángulo mide 0.5, hagamos ese, coseno del ángulo, o sea, vamos a poner aquí, va a ser con letras normales. Okay. Si el coseno del ángulo P mide 0.5, ¿cuánto mide P? Entonces usted iba a la tabla y miraba, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿cuánto medía P? ¿Mm? Ah, 60. Pues es que acá me dan 0.5677, perdón, 77. Lo más ¿Cómo cercano. así? O sea, me refiero a que, ¿cómo le hago entender yo? Pues es 60, ¿no? Pero es que yo les estoy diciendo que miren en la tabla. Ahí la tabla dice eso. Miren, 0.5. sí, ¿y cuánto era el P de adentro? Por eso 60. Es que exactamente, pero es que como me lo dice como O sea, dije 0.5. 60, pero en el resultado, o sea, yo me entiendo. Ahora, Pero es si no, que si no tuviéramos la tabla, ¿qué operación utilizaríamos para conocer P si está adentro? la que acabamos de usar. Exactamente. ¿Cómo se llama? No, ¿Cómo se llama? digo el coseno inverso. Exactamente. Coseno inverso de 0.5 nos tiene que dar 60. P. Y aquí es donde está lo de inverso. Porque sacamos la P para afuera y metimos adentro el 0.5. Y ahí sí, en sus calculadoras, para hallarlo, le dan coseno a la -1. Entonces, coseno a la -1 es chief coseno 0.5 igual. ¿Cuánto da entonces el valor de P? 60. ¿Cuánto? 60. Lo que Muy habían dicho 60. exactamente. Otro ejemplo, ya hicimos uno de tangente, uno con coseno, hagamos uno de seno. Por ejemplo, si seno de un ángulo teta, Alejo, yo no veo lo que usted está escribiendo. Veo como muchos puntos. listo, lo voy a hacer entonces con las letras. Perdón. Si seno de cualquier ángulo, del ángulo, es que esto parece un cero, del ángulo R, da
0.902, por ejemplo, ¿cuánto vale R? ¿Qué operación utilizaríamos en este caso? Seno inverso. Exactamente. No tan rara. Para poder meter adentro el que conocemos y sacar el que desconocemos. Es lo mismo como cuando queremos despejar la X. En este caso queremos despejar la R, que nos quede afuera para poderle dar un valor. Entonces, para que nos quede afuera, quedaría 64.422. Espere, yo lo escribo y revisamos. Seno a la menos 1, o sea, seno inverso. Acuérdense que no tienen que poner seno gorrito menos 1. Ustedes tienen que hundir shift y seno. Ese es un error que sucede mucho. Seno a la menos 1 de 0.902 es igual a R. Entonces, ahora sí. ¿Cuánto me da ese seno inverso de 0.902? 64.422. 100% seguras. Pues yo lo hice y eso me dio, yo no sé las otras. No creo. ¿Quién me puede confirmar? Alejo, a mí me dio igual. ¿Seguras? Sí. Voy a ver. A mí también. Ah, Y a mí. Alejandro nunca confía en nosotras. voy a hacerlo en Wolfram. Querían que Alejandro lo haga, va a ser un día maravilloso. Entonces, arcoseno, bueno, seno a la menos 1. ¿De cuánto era el valor? 0,9. Ay, A ver. no me acuerdo, 20 algo. Casi. 9 qué? 0,2. Muy bien, 902. $64.42. ¿Sí nos daba eso a todas? Sí. Sí. Sí, el del aguacate dice que sí. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto que para despejar el ángulo que está dentro de una tangente, de una función trigonométrica, y sabemos el valor de la razón, es decir, el valor de la división, lo que hacemos es aplicar coseno inverso. Ya después, en la siguiente clase, vamos a ver, por ejemplo, que si seno de al ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces seno inverso, metimos la razón adentro y sacamos la teta. Entonces, seno inverso es lo mismo que era el seno, pero adentro es igual al valor del ángulo, en este caso se llama teta. Coseno de teta es adyacente sobre hipotenusa. Le digo, no te va a dar tiempo para llamar a lista. Ay, no, bueno. Es cierto. Vamos un esfuercito. Es que me emociono. O sea que eso es todo. Alejo, Hay que ¿va a escribir. subir la... Perdón. Sí, Espera, yo termino la grabación para su